Mycobacterium leprae, parecido morfológicamente a las otras micobacterias, tiene sus propias connotaciones, ¿no? Históricamente, por ejemplo, lo que es bíblico, está esta ley de la lepra, donde, si se fijan en el gráfico, un sacerdote que ya tiene algunas lesiones, ¿no? Por caso, se ocupa más bien de estigmatizar a otro que tiene un cuadro probablemente más avanzado de más tiempo, y es quien lo declara finalmente inmundo. Y eso originaba muchas cosas que en su momento pues se han tenido que superar, inclusive nuestro medio hasta un tiempo no muy lejano. ¿De acuerdo? Dentro de esa historia de la lepra, por ejemplo, podemos hablar, ¿no?, de que en la Biblia hay referencias a la lepra, en ese Levítico, en el capítulo 13, en el 14, en el libro segundo de Crónicas, capítulo 26, versículo 19, significa, hay referencias específicas respecto a la lepra y a lo que significaba para ellos. Básicamente es una forma de estigmatización, de aislamiento de esos enfermos, ¿no? Lo que dice al final el párrafo, condenados ellos al exilio en lugares que están demostrándose en Biblia, en películas, en un sinfín de lecturas que, les reitero, han tenido trascendencia no solo desde el 600 antes de Cristo, sino hasta un tiempo relativamente cercano. Otros hablan del 500 antes de Cristo también en la India, en Egipto. En América se dice que la lepra apareció con la colonización y el tráfico, el traslado de poblaciones de esclavos que eran procedentes de áreas endémicas donde había la lepra y luego pues se ha difundido en nuestro continente. Y más allá, un hecho relevante era el trabajo de este Gerhard Hansen, que en 1873 ya describe el bacilo de la lepra. Más allá, digamos, el cuadro habla de que Mycobacterium leprae era el único agente conocido, hasta que Lesco se identifica hace poco tiempo una otra especie derivada de la primera, como una subespecie, este Mycobacterium lepromatosis, también responsable. ¿De acuerdo? En la parte general quiero decirles, bueno, hablamos del bacilo de Hansen, por lo tanto también le llamamos hanseniosis al cuadro clínico que produce este bacilo, parecido, ya les decía, a las otras micobacterias respecto a su forma, rectilíneo, ligeramente curvado, extremos redondeados, podrían comportarse como gran positivos, ¿no es cierto? Pero más que eso, por las características de su pared, también lo consideramos ácido-alcohol resistentes. Ya saben qué significa eso, que no utilizamos la tinción Gram, sino una tinción diferente. También por esas características es un microorganismo que requiere de células para continuar su desarrollo. No tiene movilidad, cápsulas ni esporas, y tiene una particularidad que en las preparaciones se los puede ver agrupados. Algunos llaman eso los bloques o como agrupaciones donde hay varios bacilos que están empaquetados a modo de paquetes de cigarrillos por la similitud morfológica. ¿De acuerdo? No es posible cultivarse al bacilo de Hansen en los medios habituales, sino pensada, pero si es micobacteria podemos utilizar el Lowenstein-Janssen o alguno de los otros. En este caso no es posible porque tiene sus particularidades y, al igual que las otras micobacterias, un tiempo de generación largo, a promedio de 12 días. Eso significa que igual, como con Mycobacterium tuberculosis, las lecturas tardarían mucho en hacerse. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hablar? Que en su pared, les decía, muy parecida a las otras micobacterias, vamos a ver proteínas, algunos componentes manóxido de fosfatidilinositol, nicotinamino manano, que también existe en Mycobacterium tuberculosis, ácidos licólicos que también los vamos a ver, ¿no es cierto? Una pared celular compleja que determina que consideremos a estos bacilos como bacilos ácido-alcohol resistentes. ¿De acuerdo? Entonces, se ha de reproducir, entonces, requiere, decíamos, de células para parasitarlas y reproducir, sobre todo en macrófagos de piel y de raíces nerviosas, también en algunas células endoteliales de vasos sanguíneos. Inicialmente hay preferencia por piel y nervios periféricos, por eso hablamos de macrófagos,
afecten nervios periféricos, raíces nerviosas periféricas, implica que, por ejemplo, más adelante vamos a ver lesiones. Las lesiones iniciales se caracterizan, ¿no?, por pequeñas placas donde se va perdiendo la sensibilidad, porque estos nervios periféricos, en vez de siendo afectados, ya no son funcionales. Es como si en esos lugares se perdiera esa sensibilidad, y es parte de esas peculiaridades que hacen que progresivamente, por ejemplo, se afectan nervios periféricos, y al perderse la sensibilidad, que es un mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Si pongo mis manos, por decir, al fuego, esa sensibilidad hace que pues las retire rápidamente, o con alguna lesión que se está produciendo. Si se pierde sensibilidad, es la manera en que se va perdiendo tejido y se van produciendo las lesiones, entre otras cosas, entre otras causas que son características de la alerta. ¿De acuerdo? La temperatura, cuando es menor, le favorece. Hay lugares del organismo donde la temperatura es menor, y por eso es que tienen esa tendencia, ¿no?, a asentarse en células epiteliales o células nerviosas en las zonas donde hay menor temperatura. En su virulencia intervienen algunos elementos como este glicolípido fenólico, que tiene particularidades a nivel inmunitario, su capacidad de unirse a ese componente C3 del complemento, que ya saben que tiene un papel importante en el proceso inflamatorio, ¿no es cierto?, además como mediador de la fagocitosis, en fin, y eso ha de implicar que se facilite primero, la colonización de células, y segundo, que se limite la entrada de antibióticos, habilidades que ha logrado desarrollar el bacilo, se dan cuenta. El otro elemento que se considera otro factor de virulencia es la presencia de este lipoarabino manano, ¿no?, igual con particularidades para juntarse con lipopolisacáridos y lograr que activación de linfocitos, activación de macrófagos, bloquea esos elementos propios de los mecanismos inmunitarios que han de facilitar que el bacilo se vaya replicando, se vaya reproduciendo. ¿De acuerdo? Luego la presencia de algunas proteínas que han de servir para identificarse, ¿no?, proteínas que se han enumerado, que pueden reconocerse en laboratorios de referencia, que nos muestran particularidades que son propias del Mycobacterium leprae. Luego este complejo antigénico 85, igual que tiene características para reaccionar con algunos anticuerpos y células mononucleares importantes en los procesos de reparación. Entonces, hay una secuencia de su patogenia. Primero se lesiona el esencial piel, células epiteliales, células endoteliales de algunos vasos, sobre todo periféricos, y luego iremos a la propagación a raíces nerviosas. Luego vamos a ver la afección de células del Schwann. Esto facilita el desplazamiento de bacilos por vía linfática principalmente. Los ganglios linfáticos serán otros lugares donde se quedan como reservorios de los bacilos, y a partir de esto pueden darse diseminaciones, ya sea por vía linfática o por vía hematógena, lo que facilitará entonces la colonización a distancia de un foco inicial que podía ser, por ejemplo, el que se produce por lesión accidental en el campo de piel o contacto con lesiones sospechosas. Se crean focos que por vía linfática o hematógena pueden llegar a distancia, causando pues ya problemas, secuelas serias con el problema. Y reiterando, ¿no?, la puerta de ingreso principalmente cutánea. Un mecanismo que se ha establecido que puede ser posible la inhalación del bacilo. Esto en quienes será importante, sobre todo en quienes trabajan con muestras, ¿no?, o quienes atienden este tipo de enfermos. No significa que volvamos a esa época, entonces pues no nos aproximamos siquiera, no. Tomaremos las mismas previsiones que, por ejemplo, con pacientes tuberculosos, ¿no? Igual en ellos, por ejemplo, la vía de contagio es inhalatoria, por lo tanto puede pasar lo mismo con este Mycobacterium leprae. Su periodo de incubación, por ese tiempo de replicación largo, es también largo. Es decir, las lesiones no van a ser inmediatas, pueden aparecer en promedio después de 3 a 5 años. ¿Se imaginan? Habría que tener memoria de todo lo que hemos hecho hace 3 o 5 años para pensar en ello.
Eso, como antecedente epidemiológico, no ayuda mucho, salvo que uno recordara eso que ha pasado respecto a contacto con pacientes sospechosos, con presencia en áreas endémicas, o el trabajo, digamos, hace 3 años la trabajaba en un laboratorio, por decir, ¿de acuerdo? Factores predisponentes existen, se dice, en ciertas poblaciones un factor natural de resistencia, es decir, no todas las poblaciones hacen la lepra. Luego, algunos portadores son resistentes y en ellos se produce lo que se llama una forma deformante, que vamos a verla más adelante, que se llama la lepra leptomatosa, que será más frecuente, por ejemplo, en pacientes vinculados con el grupo A, y mucho más en los que tienen como parte de esas peculiaridades hematológicas la presencia de un antígeno australia. En nuestro medio, por ejemplo, la mayoría somos del grupo O. Por lo tanto, eso incide para que la relevancia no sea tan importante, pero existen casos. No significa que solo los que tienen grupo A pueden padecer. En ellos habrá una mayor predisposición, pero les reitero, no significa que estemos libres de esto, ¿no? Y bueno, la afección de estos va a afectar e influir obviamente en su sistema inmunitario, ¿de acuerdo? Clínicamente la lepra se puede clasificar de varias maneras. Hay una lepra que se llama indeterminada, que es la que inicialmente se puede ver. En los cuadros se puede ver algo de las lesiones iniciales, placas, si se fijan, como úlceras no tan profundas, donde la parte central es la que ya va perdiendo sensibilidad, donde hay abundancia de bacilos, esas placas que se dan en piel, ¿ya? Por eso se dice que es la forma más temprana de la enfermedad. Vamos a ver lesiones maculares, que significa una mancha redondeada, ¿no? Y con hiperacromia, es decir, ausencia de coloración. Eso es las manchas o las lesiones maculares, una mancha que en su centro es acrómica, va perdiendo el color de la piel, haber sido diferente, ¿no es cierto? Y donde ya se puede ver disminución o ausencia de sensibilidad. Esas lesiones pueden ser únicas, pueden ser localizadas y están vinculadas en algunas regiones como miembros, cara, glúteos, áreas que están más expuestas que otras, ¿no? Luego está la forma tuberculoide, que se presenta en pacientes que tienen un buen sistema inmunitario, es decir, que no tienen estado descuidado, pero se exponen. En ellos vamos a ver sobre todo lesiones cutáneas. Placas ya no de la misma manera, si se puede ver hay un gráfico más adelante. Acá, ¿no? Lesiones que están en algunos lugares, no son las que hemos visto, ¿no? Las máculas o el centro acrómico, sino nos muestran zonas donde van a haber lesiones que ya nos muestran afección de algunas raíces nerviosas. Eso aparentemente genera mecanismos inflamatorios en esas raíces y pareciera que esas han aumentado de tamaño. Un examen de anatomía patológica de estas lesiones nos va a mostrar eso, ¿no? Cambios como linfocitos, células de Langhans, en fin, sí, y con la presencia de algunos bacilos. Eso tiene que hacer un patólogo muy experimentado, pero es la forma como se detecta en esta etapa, cuando las lesiones no son tan evidentes, no son tan aparentes. Se toma una biopsia de piel, que hay un cuadro más adelante, de estas zonas, es como se llama una biopsia en saca-bocado. Es usar un aparatito como un trépano que saca pedacitos de piel en todo su espesor para ver los diferentes planos de piel, inclusive las raíces nerviosas. En esta etapa, como no hay una buena inmunidad, la capacidad de infectar es baja. Es decir, el organismo logra defenderse, no es del todo efectiva esa defensa, pero influye como para que la infectividad sea pues limitada. En esta etapa también hay una reacción de Mitsuda, se llama, que es positiva. Es una reacción de intradermoreacción. Preparamos, si se acuerdan, de la tuberculosis. ¿Cuál era la prueba de intradermoreacción? La prueba de
principio un preparado con bacilos que están guisados, están muertos, que al inocular por vía intradérmica genera una reacción. Si esa reacción de tuberculina nos muestra los parámetros, diremos es positiva, negativa. El mismo proceso se hace una intradermal reacción que se llama la prueba de Mitsuda, en este caso. ¿Ya? Es una prueba de intradermal reacción. Mitsuda en este caso para hablar de lepra. Tuberculina será en el caso de la tuberculosis. Puede haber algunas reacciones, decíamos, las placas eritematosas no van a estar necesariamente presentes. Las lesiones que están viendo ahí, ¿no? Que tienen otras características en relación a las anteriores. Luego, la forma lepromatosa, donde la inmunidad celular no ha sido adecuadamente despertada por los mecanismos que hemos visto, y las lesiones cutáneas ya cambian. Habrán manchas, habrán, si quieren, granos de las báculas, los nódulos eritematosos, ya se observa destrucción del tejido, dependiendo de dónde están, que van a ser más aparatosos. Si el cartílago nasal o el cartílago de los pabellones auriculares se afecte, ya pues impresiona, ¿no es cierto? Y eso es porque es una forma de lepra que tiene una afección nerviosa importante y la pérdida de sensibilidad en placas, pero que igual influyen en lesiones que se pueden presentar. En la anatomía patológica se verán algunos cambios, lo que dicen, ¿no? Macrófagos con aspecto de tener espuma, la presencia de linfocitos, también células de Langerhans y numerosos bacilos en esas lesiones. En esta etapa, por la presencia de lesiones, la presencia de bacilos abundantes, la infectividad es mayor, el contacto. Pese a ello, la reacción de Mitsuda se dice es negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque la inmunidad celular no había estado bien desarrollada. Si se acuerdan, las pruebas locales de intradermal reacción están probando ¿qué? Inmunidad celular, la inmunidad en los tejidos. Como no está bien desarrollada, eso justifica por qué hay una reacción de Mitsuda negativa. Y esas son las lesiones que podemos ver en la forma lepromatosa. Placas importantes, si se fijan, ¿no? Pensaba que nosotros podía ayudar, pero lo que pueden ver ya miembros con lesiones ya deformantes, ¿no es cierto? Con amputaciones directas así de miembros que obviamente afectan y de ver, pues sí, son impresionantes. Estas lesiones son más frecuentes en este tiempo, más que las lesiones así deformantes ya. Hay otra forma que se llama borderline, ¿ya? Que es la que estaría entre una y otra forma. Entonces, en estos casos se dice, puede ir dependiendo cómo reacciona ese organismo, cómo se defiende ese paciente con su sistema inmunitario, ya sea a una forma lepromatosa o tuberculoide. De ambas, obviamente, la más grave parece ser la lepromatosa, ¿no es cierto? Por esas lesiones que vemos así deformantes. Algunos incluso le ponen, ¿no?, un borderline lepromatoso. Borderline significa en el límite, ¿no?, que puede ir, o la forma borderline tuberculosa, ¿de acuerdo? Y algunos le ponen, los dermatólogos sobre todo, un límite al límite, si vale el término, o sea, su borderline, ¿no es cierto?, que aún mantiene manifestaciones intermedias de ambas formas, ¿de acuerdo? Para algunos también, sobre todo la RBC, nos habla de una forma neural pura, donde solamente se afectan raíces nerviosas. No habría manifestaciones cutáneas, aunque es poco frecuente. Eso se puede dar, se dice, sobre todo en algún personal de salud que accidentalmente se ha contagiado. ¿De acuerdo? Para la OMS les decía, hay otras formas vinculadas con las reacciones con la baciloscopía. Una lepra paucibacilar, donde la baciloscopía no nos muestra bacilos en esas lesiones, y una lepra multibacilar, donde la baciloscopía nos permite observaciones ya desde el inicio. Eso depende también de las particularidades inmunológicas de cada paciente.
Quienes saben inglés, que a ver que nos traduzcan. Nadie, ¿no creo? ¿Qué dice acerca de la lepra? O sea, ¿podemos considerarla ya como algo histórico? No. ¿Cierto? Todavía es parte, decía, de nuestros problemas. No es frecuente, obviamente, dependiendo de los medios, pero sí está presente. Si no pensamos en la lepra, como en todo decimos, ¿no? Los médicos reconocemos aquello que conocemos, reconocemos, diagnosticamos las enfermedades que conocemos. Si para mí la lepra ya no existe, es propia de, como ha dicho, de Egipto, de la India, aquí pues nada que ver, no es nada. Pero como no me he ocupado de conocerla, como entre ustedes, ¿no es cierto? Conozco a los de segundo año, no a todos. No puedo hablar de mis alumnos que se llama el uno, el otro que los veo acá, pero no de todos. ¿Por qué? Porque no los conocí. Entonces, si quiero hablar de que conozco a todo el segundo año, tendría que ocuparme de saber qué se llama cada uno de ustedes. Y eso hacemos en medicina, con las enfermedades, los problemas de salud que existen, los vamos conociendo de a poquito. Hoy hablamos de la lepra, ¿no es cierto? Vamos a volver a ver esto, por ejemplo, en dermatología, tal vez en medicina interna. Entonces, es un conocimiento que vamos construyendo. Para el diagnóstico, ¿qué haremos? Primero, debe de estar la sospecha clínica, ¿no es cierto? Se basa lo primero. Alguien se queja, pareciera que sí, o ya vemos lesiones que están mostrándonos pérdidas de sensibilidad, empezamos a sospechar de dónde viene, vivió en el trópico, en fin, puede ser. ¿Qué hacen en estos casos? ¿Qué hacen los dermatólogos? Eso, la parte clínica, esa biopsia de piel y la vaciloscopia. La biopsia es importante, entonces vamos a ver más adelante la vaciloscopia. ¿Cuándo la haremos? Cuando vemos lesiones cutáneas, sobre todo en las lesiones, en los bordes de las lesiones, como las que hemos visto de inicio, ¿no? Esa lepra inicial, o en alguna de las otras formas. Hay tips, si tienen particularidades, como en el caso que dice, ¿no? Nos dará alta positividad en las lepras leucomatosas, menos en las formas borderline, por eso es las que se alejan del modelo clásico. Para la densidad de gérmenes utilizamos no la clasificación de la tuberculosis en conclusiones, pero sí un índice bacteriológico, ¿no? Y eso nos permite establecer un índice bacteriológico y un índice morfológico de acuerdo a los bacilos que estén muy tenidos, ¿de acuerdo? Si ese índice bacteriológico baciloscópico será parecido de algún modo a lo que se utilizaba con Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué hacemos? Buscar un promedio de bacilos observados en las placas, en las láminas, con el total. Y de acuerdo a cómo encontremos, le llamamos un índice baciloscópico 0, 1, 2, hasta el 6, de acuerdo a cuántos se encuentren en 100 campos. Parecido, les decía, al índice de la OMS para baciloscopía en tuberculosis, ¿no es cierto? El índice morfológico nos habla en cambio de un porcentaje de bacilos sólidos respecto al total de 100 bacilos encontrados. Es decir, cuáles están, como decía el anterior, enteros, fragmentados, etc., para que podamos establecer índices. La presencia de esas agrupaciones, esos paquetes de bacilos, esos globis, no se considera en este índice morfológico, pero sí se reporta cuántos hay, el número y el tamaño de estos paquetes. Está aquí, ¿no? Vemos, no son como me imaginara, tienen que estar de a 20 los bacilos, no, pero asemejan eso, ¿no? Es como si estuvieran agrupados, empaquetados. Esos son los globos, ¿de acuerdo? Y las observaciones que siempre tienen su dificultad cuando observamos bacilos resistentes, acá uno, por ahí otro, cuando en prácticas busquemos ver bacilos tuberculosos, hay dificultades, hay que ponerle empeño, hasta un poquito de imaginación pensando en que cuánto mide, de qué color tengo que verlo, en el campo microscópico, si sé cuánto mide el bacilo tuberculoso, me imagino algo que más o menos tenga esa equivalencia en tamaño.
quienes pasan prácticas conmigo. ¿Se acuerdan? Les decía, ¿no? Si un foco mide una micra, tengo que ver en el campo más o menos de 1 milímetro. No esperaré ver un foco de 10 centímetros ocupando todo el campo. No nos dé microscopio para eso. Si en el caso de esto miden como los bacilos tuberculosos 3 a 4 micras, veremos entonces algo como de 3 a 4 milímetros por 1, ¿no? Que tiene que estar con una coloración de acuerdo a la que hayamos usado. Si es ácido alcohol resistente, ¿de qué color veríamos? En la tuberculosis, ¿de qué color se ven los bacilos? De paz, ¿ya? Les digo ahora, pero nos vamos a olvidar luego, nos vamos a acordar cómo y de qué color debemos ver los bacilos ácido alcohol resistente. ¿De acuerdo? Y ahí ya tenían algo de enganche. Otra forma de laboratorio no solo es la observación, la baciloscopía, la biopsia, sino la serología. Junto con la serología, las pruebas moleculares. ¿Qué nos permite la serología? Es detectar anticuerpos contra ese glicolípido fenólico 1, sobre todo, que es específico del bacilo de la lepra. ¿Ya? La prueba más utilizada es la prueba de Lisa. Y luego la PCR, conociendo el genoma del Mycobacterium leprae, podemos establecer un diagnóstico igual, de muchas veces. La reacción que les decía de intradermoreacción, que así como se llama tuberculina, algunos le llaman prueba de la lepromina, ¿ya? O prueba de Mitsuda. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Inyección intradérmica de 1/10 de mililitro en el espesor de la piel, por eso es intradérmica, no subcutánea, no intramuscular. Tiene que hacerse una bomba y ahí vemos, de acuerdo a la formación de esa pápula endurecida y eritematosa, por la positividad. Esto hay un cuadro acá. Eso, ¿no? Esa prueba de la lepromina, si se fijan allá, no parece muy evidente, pero si sabemos que hemos utilizado, que hemos aplicado bien la prueba, la hemos colocado en el espacio intradérmico, nos servirá para establecer pronóstico. ¿Cuándo? Cuando hemos diagnosticado, hacemos tratamiento, esa prueba tendría que ir negativizándose. ¿Cierto? Entonces, ¿qué se hace? Después de 21 días de tratamiento, hacemos la prueba. Si no se ha modificado, nos puede mostrar que está siendo resistente al tratamiento, que no está existiendo una prueba, un tratamiento efectivo. Para otros hay una prueba que hace hasta los 48 horas, de Fernández se llama, muy parecida, pero para ver la sensibilidad a los antimicrobianos que se usan. ¿Ya? Aquí está lo que les decía, cómo se hace la biopsia de piel, en sacabocados, es como un bolígrafo, que en su extremo tiene una punta muy afilada, que es capaz de sacar trocitos circulares de la piel, como está en el esquema. El área se descendida y nos corta piel en el espesor que desea. Eso sirve para que, como dice el inglés, a ver, los que saben, no han querido hablar de eso, pero la confirmación histológica sobre todo, ¿no? Cuando no pueda demostrarse en preparaciones directas, los dermatólogos se basan en esto para confirmar el diagnóstico, pero también para establecer la clasificación del tipo de lesiones. No solo es clínica, sino permite confirmar eso. Una otra prueba es la inoculación en animalitos, que puede darse. ¿Por qué? Porque los armadillos se consideran reservorios naturales del bacilo de cáncer. ¿Qué se hace en algunos casos? Crear estos animalitos en laboratorio y a estos se les inocula, sobre todo en las patitas. ¿Ya? Entonces se espera un tiempo en la almohadilla, dice, de su pierna, ¿cierto? Y vamos a ver la presencia, la formación de granulomas parecidos a los de la tuberculosis. Los tiempos a veces pueden tardar mucho, no vamos a esperar 6 meses a ver qué pasa con el armadillo, ¿no es cierto? Servirá como estudio, como pronóstico, como seguimiento en poblaciones. Por eso es que no es muy utilizada, pero es parte de lo que se hacía antes, ¿de acuerdo? Antes de conocer la PCR sobre todo. Era una prueba que complementariamente podía servir para el diagnóstico. ¿Qué hacemos para el tratamiento? Usamos algunos agentes. Un antibiótico como la rifampicina, de la que ya han escuchado, que es específica en este caso. Luego hay otro agente que se llama Dapsona, que es una combinación de una sulfa
así como el cotrimoxazol, hay una combinación de una sulfa con la pirimetamina. Eso se le llama Dapsona. O también le llaman la DDS, significa diamino dimetilsulfona, por si acaso. Y luego algo que se ha encontrado recién es esta clomazimina. Es un agente antibacteriano específico que se ha podido establecer que tiene buena acción contra los agentes. La OMS que hace, nos recomienda combinar tratamientos de acuerdo a la forma. La lepromatosa, que parece más agresiva, pues debería recibir los 3 agentes que conocemos durante 2 años. ¿Por qué? Teniendo en cuenta las lesiones crónicas, el tiempo largo de replicación, pues esperamos que las lesiones se reviertan, ¿no? En la forma tuberculoide, por lo menos asociar 2 agentes. ¿Cuál es la limitante? Que esta clomazimina no es tan fácil de encontrar y es costosa. La población que está afectada, como hemos visto, no es población que pueda o que tenga capacidad económica. Muchas veces eso limita el tratamiento. Otros, los fármacos, les decía, ¿no? Los que están, alguna restricción de estos respecto a sus particularidades farmacológicas, les decía esta clofazimina o clofazimina, que tiene efectos secundarios, pero, como les decía, tiene una buena tolerancia y tiene una efectividad importante, ¿de acuerdo? Para nuestro medio, por ejemplo, por las limitaciones de costo, el Ministerio de Salud tiene un programa que consigue los medicamentos. Los pacientes no están para conseguírselos por el costo. Es un apoyo por un programa que se basa en cooperación extranjera, en fin, pero que funciona. No hay una frecuencia grande de casos, por lo tanto, pues puede funcionar. ¿De acuerdo? Epidemiológicamente se dice que los niños son más susceptibles de inicio, luego los hombres más que las mujeres por cuestiones laborales. Lo que al comienzo les decía, hay mayor prevalencia e incidencia en zonas tropicales. Se considera que cuando se hizo el cuadro habían como 15 millones en el planeta confirmados, 15 millones de casos. La incidencia se va a dar sobre todo en algunos continentes menos Norteamérica, se dice excepto México, donde hay importantes, como si la frontera pues delimitara, por ahí no pasa, dice el Mycobacterium tuberculosis relativo, habría que ver, ¿no? La profilaxis que hace de buscar, o sea, pensar lo que les decía al comienzo, en que hay que pues pensar en que un cuadro medio raro, pues si no pensamos en que puede ser lepra, la dejamos pasar, ¿cierto? Eso permite un diagnóstico precoz y también un tratamiento oportuno. A través de eso, pues evitamos que el bacilo luego contagie y se disemine a otras personas. Por eso existen algunos programas de los ministerios de salud. Como profilaxis, ¿qué se puede hacer? A veces quimioterapia con algunos de los agentes durante tiempos largos, con la Dapsona sobre todo se hacía. Y luego se dice que podría servir la vacuna BCG. Es decir, no solo había sido para prevenir tuberculosis, por las similitudes morfológicas, similitudes bacteriológicas entre micobacterias, algunos utilizan vacuna BCG como una forma de coadyuvar el tratamiento o de prevenir en quienes estén expuestos. ¿Quiénes? Un familiar que está con lepra, no lo vamos a aislar, encerrar como se hacía antes. Ya había los leprosarios, hay una parte histórica, sino va a convivir con nosotros con ciertas medidas de seguridad. Utilizará su propio plato, sus propios utensilios, y en esa familia, en los que estén en el entorno, se utilizará vacuna BCG como una forma de prevenir el problema. En la red encontré un libro, el trabajo de un colega, es este doctor Mora, ya que escribió eso de la lepra en Bolivia, y pues menciona lo que ya hemos visto, ¿no? Que a Sudamérica llegó por los españoles, en fin, con los viajes de Colón. Ya él hace un recuento de que en Francia solamente había como 2.000 leproserías o leprosarios se llamaban, los lugares donde aislaban a las poblaciones, a los pacientes con la lepra. En la Biblia habla, ¿no? Si han visto películas, hay lugares no como leprosarios, pero lugares donde están confinados ahí los leprosos. Las lecturas bíblicas nos hablan de eso, hasta de cómo Jesucristo hizo sus milagros, en fin.
como para no volvernos religiosos, sino pensar que es un problema que es continuo, ¿no? Hasta el 41 habían tratamientos. Yo, por ejemplo, cuando pasaba en el lugar de ustedes clases allá por los 80s, hablábamos de este aceite de charmugra, porque por entonces los tratamientos estaban muy limitados. Había la dapsona, no se conocía de la rifampicina, menos de la clofazimina. Entonces, para ellos cualquier esperanza de curación era válida. Tratamientos esos, como dice, veneno de serpiente, tratamientos de amputaciones, en fin, como una forma de detener el problema. Les decía, este aceite de charmugra es un producto derivado de plantas de una fruta parecida a la guayaba. Se dice que se utilizaba acá en Bolivia, por si acaso había que hacerla traer, tenía ciertos efectos, pero no había otra forma. Entonces, para prevenir lo que les decía, ¿qué hacían? Aislarlos, ¿no? Y a veces estigmatizarlos como si fuera la peor población. Estudios se han hecho en Estados Unidos. Carville es parte de un estado, es Luisiana, donde hay población de color negro, si quieren, donde hay una prevalencia elevada, por lo que hemos visto esa predisposición de algunas poblaciones, ¿no? Entonces, ahí es donde se ha probado, ¿no?, en los negros, que las sulfonas podían tener efecto. Y no solo las sulfas solas, sino combinándolas, ya les decía, con esta pirimetamina. De ahí viene la dapsona, que ya desde los 40, 43 han utilizado ellos, y a nuestro país llegó unos 10 años después. Sucre, para una época sí, era un referente de medicina, la escuela tenía sus connotaciones propias, y pues muchos de esos enfermos se concentraban en el Hospital General de Sucre, que es el Santa Bárbara. ¿Ya? Este colega en su mérito hizo no solo 3 libros acerca de la lepra, también a ver si a alguien le interesa. Él describe luego que en Beni habían leprosarios, poblaciones de La Paz, inclusive se los mandaba ya, o en Tarija también había otros leprosarios. A veces gente que tenía un terreno que podía habilitar como para acoger a estos enfermos que los considerábamos pues ya no aptos para estar en medio de nosotros. En Santa Cruz era famoso este leprosario de los negros, porque fue uno de los más grandes. Eso ya como parte de la historia que acá incluso nos han comentado los profesores antes. Luego en Chuquisaca, es decir, en varios lugares había todos. Uno de estos conocidos fue este de Tarija, dice en esa historia, que en ese pasadito, si ven la lectura, tenían que pasar muchas penurias estos enfermos, sobre todo hasta para conseguir alimentos, incluso como una forma de chantaje a la gente, de salir a anunciarse, estamos viniendo, y la gente de miedo pues tenía que dejarles comida, en fin, pues se anunciaban con su campanita para que la gente pues les deje algo, y eso se llevaban como provisiones para poder sobrevivir. Porque dicen, no, los escuchaban para que no se acerquen más a la puerta, a media calle, en fin, para que representen teóricamente menos riesgo para ellos. Había historias también más penosas con ellos, que a veces se dice que algunas veces los han eliminado como una forma, ya no había cómo mantenerlos, mejor están muertos. Parte de esa historia no escrita, no comprobada, pero que es parte de la tradición oral de algunos como esta, ¿no?, de que se ha envenenado a 25 enfermos porque ya es una carga para la sociedad. Si alguno lee los textos de este colega, seguramente va a encontrar más referencias a esto, ¿no? Entonces, para recordar, es una enfermedad crónica, la causa Mycobacterium leprae. Hemos dicho que esa multiplicación es muy lenta, su periodo de incubación como enfermedad, hemos dicho 3 a 5 años, ¿no es cierto? Pudieran aparecer en menos tiempo, los 3 a 5 son promedios, porque pueden aparecer en un año menos o hasta 20 años, ya, tiempos muy prolongados. La afección, sobre todo piernas, los periféricos, mucosas. El tratamiento efectivo, si utilizamos sobre todo el que hemos visto, el que utiliza los 3 agentes conocidos. La transmisión puede ser por gotitas de Fluger, las que hemos dicho, también por contacto cercano con las lesiones. Y nosotros eventualmente hacemos eso, ¿no es cierto? Revisamos, tocamos al paciente. Entonces, lo primero, preguntar, pensar, no para que dejemos de tocar al paciente, lo tenemos que hacer.
pero sí podemos tomar previsiones, ¿no es cierto? Las lesiones que hemos visto progresivas, permanentes, deformantes, cuando no ha habido un tratamiento adecuado. Para a nivel mundial, un registro del 2017 hablaba de 211.000 casos de cada año, ¿no? La prevalencia de casos entonces es de 0,3 por 10.000 en las áreas endémicas. Y eso es cuanto les puedo conversar acerca de la letra, recordando nuestra connotación bíblica, ya Jesús haciendo sus milagros por los leprosos, y las lesiones que son deformantes, mutilantes, incapacitantes, que ojalá no tengamos que verlas. Bueno, eso es todo, jóvenes, gracias por la atención.